De la carta a los Romanos. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. El Espíritu nos guía. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela la vida y la paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse a la ley de Dios. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le permitiría, pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y me reconforta mi alma. Por el camino del bueno me rige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumes mi cabeza y llenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús le replicó: ¿creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual manera. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de tu viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces el viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Por qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala 1 año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono.
Puede ser que así dé fruto en adelante y si no, la cortas. Palabra del Señor. Hoy sábado, en la carta a los Romanos, San Pablo habla de la serenidad que ha encontrado porque se ha apegado a la ley del Espíritu que da la vida a través de Cristo. El Salmo celebra a Dios que como pastor guía a su rebaño hacia la morada definitiva, después de liberar a Israel de Egipto. Alaba la confianza y la luz que le brinda el Señor a su pueblo. El Evangelio de San Lucas nos habla de Jesús respondiendo acerca de la muerte de los gentiles. Les explica a sus seguidores que la conversión es el único camino a la salvación y que el juicio de Dios no tendrá distinción. La conversión no es un camino libre de grietas ni rocas. No es una línea recta, por el contrario, se precisa de auténtica intencionalidad, práctica y estudio, pero quizás lo más arduo son las obras de misericordia y desprendimiento. Para quien no se proponga a conseguir adeptos para Jesús, necesitará una buena dosis de paciencia, porque si quiere tener éxito no podrá abandonar su misión cuando la vida le sea adversa y tendrá además que enfrentarse consigo mismo bastante seguido. La perseverancia es una herramienta que habrá de utilizar con frecuencia cuando vea acercarse las sombras donde el ladrón se ocultará para robar el fruto que apenas estará en flor. En oración llamaremos a nuestro Padre Celestial para que nos dé la tenacidad de continuar nuestras obras cristianas, porque hay tanto viento en contra que mitigará la energía con el desaliento de las influencias nocivas de nuestra era, que procurarán llevarse el sueño de guiar al prójimo por la senda de las promesas de Jesús. Pero la paciencia y misericordia de Dios es infinita y dará el vigor y la esperanza. Él es nuestro más eficiente mediador entre el desaliento y la motivación. Todo creyente debe mirarse en su propio jardín para saber si en su libro de vida está siendo escrito el progreso de su trabajo cristiano, para reconocer si su higuera está en crecimiento firme o necesita del abandono del Evangelio, del abono del Evangelio, la oración y su propia calma. Pidamos a Dios que cabe alrededor de nosotros para que no seamos cortados a causa de una fe débil y del pecado. No queremos ser presa de la muerte espiritual que arrasa con los corazones, como está arrasando al volcán en las islas Canarias, todos a su paso, que si bien es un fenómeno de la naturaleza, la furia de nuestras culpas también puede minar el camino a Dios si no huimos de ella. Evidentemente, el error de pensar en el castigo por los pecados es proporcional al tamaño de la culpa. Si un conocido nuevo, avaro, pierde su fortuna en un mal negocio, no podemos regodearnos creyendo que fue por su alma egoísta. Solo Dios tiene el divino derecho de juzgarlo y ese pecador responderá ante él. Cada uno de nosotros debe ocuparse de su propia conversión y en lo posible de ser generosos en ayudar a la conversión del prójimo.
Valoremos la oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida para que el tiempo nos alcance. Dios conoce nuestras debilidades y fortalezas y nos llama a beber de ese néctar de misericordia, porque cuando el verdadero dueño de la higuera venga por los frutos, vendrá porque sabe cuándo es el tiempo de cosechar. Señor, dame la oportunidad de limpiar de malas hierbas mi corazón. Protégeme de la plaga de la indiferencia y de los mensajes de los necios. Preguntémonos, si Dios viene a cosechar los frutos, ¿podré hacerlo sentir orgulloso de mí? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Buen día.